se le ocurriría administrar una anestesia espinal en pacientes con una estenosis aórtica, pero ¿está realmente contraindicado el abordaje del neuroeje en esta valvulopatía? ¿Por qué es tan frecuente tomarla como referencia cuando se habla de estenosis aórtica? Sobre la anestesia espinal y el paciente con esta afección, pues estaremos hablando en el vídeo de hoy. Comenzamos. La valvulopatía aórtica puede ser congénita, siendo la válvula bicúspide lo más frecuente, culminando esta patología en estenosis aórtica con o sin insuficiencia. Y recordar que esta entidad no da síntomas hasta etapas finales de la enfermedad. Y la estenosis aórtica adquirida, que suele ser el resultado de la degeneración senil con esclerosis y calcificación de la válvula. Aproximadamente el 3% de las personas mayores de 75 años tienen estenosis aórtica y el 12% de ellas tienen estenosis aórtica moderada o grave. La gravedad de la estenosis aórtica puede evaluarse a partir de diversos parámetros ecocardiográficos. Uno utilizado comúnmente es el área de la válvula aórtica. El rango normal es de 3 a 4 centímetros cuadrados. La estenosis aórtica se clasifica como grave si el área valvular se reduce a 1 centímetro cuadrado o menos. Otro parámetro comúnmente utilizado para determinar la gravedad de la estenosis aórtica es el gradiente o diferencia de presión a través de la válvula. Se considera grave si el gradiente medio es mayor a 40 milímetros de mercurio, y es que con una válvula cerrada existirá una gran presión intraventricular sistólica porque el volumen no puede eyectarse contra una válvula cerrada, y mayor es la fuerza que tiene que hacer el músculo ventricular para eyectar su volumen y una presión muy baja fuera, o sea, aórtica. Ahora bien, este aumento mantenido de la presión sistólica y el estrés de la pared del ventrículo izquierdo causa una replicación en paralelo de los sarcómeros. Imaginaos como si hiciéramos ejercicios todos los días y ganáramos en masa muscular, pues es lo mismo. Esto conduce a una hipertrofia ventricular concéntrica del ventrículo izquierdo, o sea, aumenta su masa muscular o espesor de su pared hacia adentro y una disminución de su distensibilidad, que aumenta a mayor grado de estenosis y por consiguiente mayor presión sistólica del VEI para expulsar la sangre. Con la progresión de la enfermedad trae consigo una disminución de la capacidad del propio ventrículo por la hipertrofia concéntrica y la disminución de su distensibilidad y mayor aumento de la presión telediastólica. Ahora bien, llegados a este punto de aumento excesivo de la presión telediastólica por la hipertrofia concéntrica, ocurren varias cosas importantes. La primera es el alargamiento del periodo de expulsión, o sea, más tiempo para expulsar la sangre desde el VEI. La segunda es que la elevación de la presión sistólica ahora se le va a sumar la mayor masa muscular y el alargamiento del periodo de expulsión, y todos estos van a ser factores que van a incrementar los requerimientos miocárdicos de oxígeno. La tercera, el aumento de la presión telediastólica, oprime las arterias coronarias. Recordaos que éstas se perfunden en diástole, con lo cual se va a interferir con el riego sanguíneo coronario, el cual de por sí ya está disminuido debido a la diferencia o al gradiente diastólico de presión entre la aorta, donde hay poco, y el ventrículo izquierdo, donde hay mucho, ya que lo que sale por una válvula estenótica es muy poco. Debido a esto, los pacientes con estenosis aórtica grave son propensos a la isquemia miocárdica. Y el estadio final. En esta etapa hay una hipertrofia mantenida, y con este aumento de presión intraventricular mantenido se van a vencer los mecanismos de compensación del ventrículo izquierdo y conduce inevitablemente a una cámara dilatada. Y lo que antes era un ventrículo que se llenaba poco pero se contraía bien, ahora pues al estar dilatado se llena incluso aún más pero no se contrae. Y si a eso le sumamos que tampoco sale la sangre hacia la aorta por la estenosis, además del desplazamiento del tabique interventricular a la derecha con disminución del tamaño del BD y las implicaciones que esto tiene sobre la precarga, además de la insuficiencia mitral que puede existir por dilatación del anillo de la propia válvula mitral que provoca la dilatación del VEI, explica los síntomas cardinales de la enfermedad de angina, síncope por bajo gasto e insuficiencia cardíaca. Para llegar al punto de la anestesia espinal, recordemos que tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y quedaos con este término, pero a su vez gasto cardíaco es igual a la suma de lo que le llega al corazón para expulsar, o sea, su precarga, a su capacidad para expulsarlo, o sea, su contractilidad o capacidad contráctil, y la impedancia al vaciado, o sea, su poscarga. Y en este escenario, que va por fases,
en todas las etapas la impedancia al vaciado o la poscarga estará aumentada por la estenosis. En las primeras etapas, cuando el ventrículo izquierdo está hipertrófico y poco distensible, pues tendrá poco volumen para expulsar. Y en las etapas más avanzadas, cuando se dilata, tendrá más volumen y en algunos casos incluso menos por el desplazamiento del tabique interventricular a la derecha y muy poca capacidad contráctil y también poscarga aumentada, por lo que da igual, en esta entidad siempre habrá riesgos. Para mantener tensión arterial es imprescindible mantener entonces una adecuada resistencia vascular periférica y adecuada en este escenario sería aumentada para que con lo poco que se puede expulsar a través de la estenosis o lo poco que se pueda contraer el ventrículo si está dilatado lograr adecuada perfusión. Llegados aquí, ya no tengo que recordar que la anestesia espinal causa un bloqueo simpático y dependiente de su nivel de mayor o menor grado, lo que conduce a una disminución de la resistencia vascular periférica, lo que conllevaría a una debacle con respecto a la perfusión. ¿Se puede administrar anestesia espinal en pacientes con estenosis aórtica? Sí. No es una contraindicación absoluta, sino relativa, dependiendo del nivel necesario de la anestesia, del tipo de intervención, de las pérdidas estimadas de volumen, del grado de estenosis y sobre todo del riesgo-beneficio de la anestesia espinal sobre la anestesia general. Por ejemplo, en la gestante, donde es más beneficiosa para el binomio materno-fetal, la primera por encima de la segunda. Y a mi modo de ver, lo más importante es si el paciente está sintomático o no. Porque recuerda que no le vamos a dar anestesia a un ecocardiograma o a un informe de cardiología, sino a un paciente, pero siempre depende. Y en este escenario sería interesante una técnica epidural por la progresión más lenta de los cambios hemodinámicos en sí. Recuerda que la estenosis aórtica sintomática grave es un importante factor de riesgo de infarto del miocardio e insuficiencia cardíaca posoperatoria y un predictor de la mortalidad a los 30 días y a largo plazo tras cirugía no cardíaca. Por ello, una estrategia perioperatoria meticulosa es esencial en los pacientes que se someten a cirugía no cardíaca de riesgo intermedio o alto, mientras que en el caso de la cirugía de riesgo bajo, la importancia de la estenosis aórtica puede estar sobrevalorada. Pero, ¿cuáles son estos objetivos hemodinámicos? Primero, aumentar la precarga. Es fundamental en un ventrículo que en principio es poco distensible. Recuerda que cuando avanza la enfermedad se dilata y existirá algún grado de insuficiencia mitral. Esto puede conllevar a un mayor flujo retrógrado y congestión pulmonar, por lo que en este punto sería mejor mantenerla, pero nunca debe estar disminuida, además de favorecer el adecuado retorno venoso. Frecuencia cardíaca baja. Evitar a toda costa la taquicardia, puesto que ello aumentará el consumo de oxígeno miocárdico, que de por sí ya está aumentado por el incremento de la masa muscular. Además, la frecuencia cardíaca baja permite un mayor tiempo de llenado y un mayor reposo diastólico y con ello mayor tiempo de perfusión coronaria. El control del ritmo sinusal es fundamental debido a la contribución auricular del llenado ventricular durante la diástole, ya que en estos casos la aurícula puede contribuir hasta al 40% del gasto cardíaco total. Por ello se debe evitar las arritmias, las cuales son frecuentes, sobre todo la fibrilación auricular por dilatación de la aurícula izquierda, cuando existe una insuficiencia mitral debido a la dilatación del VI en estadios avanzados. La perfusión coronaria puede verse gravemente afectada, sobre todo con la aparición de arritmias. Además, si es necesaria una reanimación cardiopulmonar, las compresiones torácicas no van a generar gasto cardíaco eficaz a través de una válvula estenosada. La contractilidad es esencial debido a la mayor impedancia al vaciado del VI y sobre todo, si existe dilatación, es fundamental aumentarla, siendo incluso necesario el apoyo farmacológico. Y el plato fuerte, la resistencia vascular periférica, que debemos mantenerla aumentada para garantizar adecuada presión aórtica y con ello perfusión coronaria y sistémica. Como siempre digo, espero haberme hecho entender. Pues nada, muchísimas gracias por la sintonía. También quería agradecer a todas las personas que recientemente se han sumado al canal, pues la bienvenida, y a los que ya están, muchísimas gracias por mantenerse. También al doctor Henry Flores González por sugerir este tema pues tan controversial. La cita la próxima semana para seguir conversando sobre temas un poco también controversiales de la anestesiología y su práctica. Entonces recuerda que la ciencia que nos une es lo que nos hace parecidos.